hundimiento de la reforma a la salud. El proyecto del gobierno se cayó en la Comisión Séptima del Senado. La ponencia de archivo fue votada por 9 senadores. Catherine Leal, ¿qué tal? Buenas noches. Los senadores que semanas atrás habían anunciado su voto para que se archivara el proyecto cumplieron y honraron su palabra. Catherine, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Así es, cumplieron su palabra y lo que se había vaticinado finalmente se cumplió. Se hablaba de que la reforma a la salud tenía las horas contadas luego de que este bloque de 8 senadores firmaran una ponencia y se sumara a ellos la senadora Ana Paola Agudelo del partido Mira. Fueron 9 los votos de 14 los que conforman esta Comisión Séptima de Senado los que finalmente dieron por hundido este proyecto. Un proyecto que se radicó aquí en el Congreso de la República en el mes de febrero del año pasado. Se radicó con bombos y platillos, traía el apoyo de todos los partidos excepto los de oposición, pero que hoy se va con las divisiones, con un partido pacto histórico que tuvo que dar dura la pelea, pero que no logró las mayorías, y con un ministro de Salud que se tuvo que rascar la cabeza al ver que no hubo manera de salvar este proyecto. Cerca de 8 horas y decenas de intervenciones tuvieron que darse antes de que se votara el proyecto. El recinto de la Comisión Séptima se convirtió en una plenaria del Congreso. Hubo peleas. Tratándome de payasa. Payaso usted. Reconciliaciones. Espero que usted, presidente, acepte las disculpas públicas que he mencionado y podamos continuar. Sin embargo, la reforma a la salud se hundió. Fueron 5 votos por el no al archivo y 9 votos por sí al archivo del proyecto. Los votos de los 9 senadores que anunciaron su archivo se mantuvieron. Voto sí al archivo del proyecto, señor secretario. Senadora Norma Hurtado. Voto sí al archivo del proyecto, señor secretario. Senador José Alfredo Marín. Voto sí al archivo del proyecto. Y aunque los partidos que defendían el proyecto pelearon con dientes y uñas, esperamos que el proceso de recusación surta su trámite correspondiente en el comité, en la Comisión de Ética. Los partidos de gobierno no se rinden y ahora buscan vía apelación revivir la discusión, un camino que será largo. Pues miren, los primeros al reaccionar a esta decisión fueron los ministros de Salud y de Interior, que estuvieron aquí presentes durante todo el debate. Para el ministro de Salud la reforma es necesaria y por eso se habla de que van a insistir en un nuevo proyecto el próximo 20 de julio. El ministro del Interior fue un poco más reflexivo y habló de las coaliciones, de buscar nuevamente esos consensos y llegar entonces, de ser así, el próximo 20 de julio otra vez con mayorías. La que nosotros presentamos le faltaba complemento, o probablemente la que nosotros presentamos no tuvimos el tacto político de saberla vender, o probablemente no tuvimos el tacto político de integrar a todas las personas. Nosotros estamos insistiendo que se necesita una reforma a la salud. Lo sabe todo el pueblo colombiano, lo reconoce la Cámara y el Senado de la República. Pero también hablamos con los senadores, los integrantes de esta comisión. Hablamos con Norma Hurtado, quien fue la protagonista de esta ponencia que finalmente se archivó, de Fabián Díaz, que fue quien dividió los votos al buscar una ponencia de archivo, pero también de Marta Peralta, la presidenta de la comisión y quien lideró este proyecto a nombre del pacto histórico. Ellos coinciden en que se necesita una nueva reforma, pero también en que se deben buscar las mayorías. No fue otra cosa que representar a 50 millones de colombianos, escuchar a los diferentes actores del sector salud que pasaron por esta Comisión Séptima, evidenciando que el articulado presentado por el Gobierno Nacional no era el articulado que se necesitaba para poner en marcha el sistema de salud. El compromiso de esta comisión es avanzar en esos cambios y en el próximo 20 de julio poder radicar una nueva propuesta en consenso que logre avanzar y de esa forma solucionar los percances que hoy en día nos aquejan. Llamo al gobierno nacional, al equipo político del gobierno, que nosotros tenemos que evaluar muy bien quiénes son nuestros aliados. Nosotros no podemos dejarnos seguir usando por parte de unos politiqueros que dicen ser aliados y te sostienen ahí y empiezan a que el gobierno les preste atención y finalmente no apoyan, nunca han apoyado y nunca van a apoyar. Pues miren, aunque el proyecto de reforma a la salud se hundió con las mayorías de la Comisión Séptima, los integrantes del Pacto Histórico han anunciado que van a apelar esta decisión, una decisión que tendrá ahora que dirimir el presidente del Congreso, Iván Name. A él le corresponde decidir si acepta o no esta apelación. Sin embargo, por ahora, luego de la votación, el proyecto de la reforma a la salud, tras un año y unos meses de discusión, se hundió aquí en el Senado de la República. Esa es la información que se origina desde el Congreso. Ustedes en estudio, por supuesto, tienen más noticias.
Noticias. Sí, señora, gracias, Catherine, que ha estado ahí firme durante toda la jornada. Y hace pocos minutos el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de archivar la reforma de salud. Dijo que lo que sería una transición tranquila, pues ahora será de golpe. Juan Camilo Blanco en el lugar de la noticia. Juan Camilo, buenas noches. ¿Qué más dijo el presidente? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Mire, fue una intervención corta en medio de ese discurso que hizo frente a los cafeteros sobre la reforma de la salud. Dijo que por más de año y medio se estuvo discutiendo y que el gobierno se dio, por ejemplo, en temas de la EPS, que en el primer borrador o en el primer documento que presentó el gobierno ni siquiera aparecían y que después fueron vinculadas como gestoras y no como aseguradoras. Sin embargo, dijo que el acuerdo nacional en el que se venía hablando de este tema, pues fracasó y que no se logró cumplir. Ahora ha dicho que esta transición tiene que ser de golpe. Quiebran las EPS. Bueno, ahora nos toca resolverlo, lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas. Bueno, hacemos la transición. Ahora es de golpe. ¿Por qué y para qué? Cuando lo que tenemos entre manos son vidas humanas. Bueno, porque esto no son granos de café, que es importante, pero aquí es más importante, son vidas humanas. Y gremios del sector salud reaccionaron al hundimiento de la reforma. Dicen que era una iniciativa inconveniente que no solucionaba los problemas del sistema. Con el archivo del proyecto de reforma a la salud, recoge las voces de tantos actores que durante el último año insistimos en la inconveniencia de este proyecto. Pero eso no es ni bueno ni malo, porque el gobierno continúa con el proyecto de destruir el sector de la salud y ya lo está haciendo. Gracias a los 9 senadores de los diferentes partidos que le pusieron el pecho de manera incondicional y no se dejaron ni comprar por el gobierno ni amedrentar por las bodegas. Debe llevar a la reflexión y a la formulación de un nuevo proyecto de reforma que atienda las necesidades y aspiraciones tanto de los pacientes como de las instituciones. Hemos perdido un año y medio en unas discusiones que no han estado mediadas por una participación democrática real. Bueno, lo hemos dicho que después de más de un año de discusión, pues la reforma se hundió en medio justamente de fuertes discusiones, recusaciones y hasta estrategias que buscaron dilatar el debate, archivaron el proyecto. La reforma a la salud tuvo un agónico paso por el Congreso. Todo comenzó con su radicación en la Secretaría de la Cámara de Representantes por la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho. De inmediato el proyecto comenzó a generar rechazo. Una de las mayores críticas fue la transformación de las EPS a gestoras de salud. Donde no hay ese centro de salud, donde las comunidades tienen que caminar horas y horas para poder llegar. Y el presupuesto general de la Nación ya le aprobó al gobierno una partida presupuestal para este año para empezar a recomponer, construir y reconstruir esos centros de atención primaria. ¿Y qué tal que nos quedemos sin plática a la mitad del camino? No, en este momento ya está aprobado. En medio de las discusiones, el gobierno se la jugó el todo por el todo con esta reforma. No importó que le costara la coalición de gobierno de donde salieron el Partido Conservador y el Partido de la U, e incluso generara el primer remesón con la salida de los ministros Alejandro Gaviria, Cecilia López, José Antonio Campo y la principal defensora de la reforma, Carolina Corcho. Entre ires y venires es el nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien logra la aprobación del articulado en la Comisión Séptima y en la plenaria de la Cámara. Y hoy creo que lo más importante es poder llegar a ver cómo nos podemos poner de acuerdo todos. Ya en Senado la reforma fue perdiendo apoyos. 9 de 14 senadores presentaron una ponencia de archivo y aunque el gobierno nacional se jugó su última carta presentando a última hora una ponencia alternativa, la reforma quedó finalmente hundida.